El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy les acompaña Clara Espinosa. Les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. El tema que abordaremos hoy es sobre antropología forense, memoria e historia, tema el cual tenemos el honor de hablar con Silvia Dutrenit. Para dar inicio, les presento la cápsula de Lorena Alvarado, la cual es titulada Antropología, huesos y fantasmas que rondan. La antropología forense y la historia, por Miranda Alegría. Es la disciplina que se ocupa del análisis de los restos óseos de los seres humanos y animales, para ayudar a determinar la causa de la muerte y la hora del fallecimiento, la identidad de los restos y las circunstancias relacionadas en los casos penales. Los antropólogos forenses están formados tanto en la antropología física, el estudio de la evolución y las variaciones humanas, como en la ciencia forense, la aplicación del conocimiento científico para resolver problemas legales. Los antropólogos forenses pueden determinar la edad, el sexo y la ascendencia de los restos óseos, lo que puede resultar útil para identificar a las personas fallecidas. La antropología forense es una disciplina fundamental para la preservación de nuestra historia, ya que ayuda a identificar la identidad de las víctimas de acontecimientos históricos y a preservar su memoria. En algunos casos, el análisis forense también puede proporcionar información sobre el contexto social y cultural de una sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, la antropología forense desempeñó un papel crucial en la identificación de las víctimas en los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos y en la recuperación de los restos humanos del accidente aéreo del vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie, Escocia, en 1988. Además, el análisis forense también puede ayudar a arrojar luz sobre los acontecimientos históricos al permitirlos comprender los aspectos físicos y biológicos de una sociedad en un momento determinado. Al examinar los restos humanos y las pruebas del pasado, los antropólogos forenses pueden proporcionar información valiosa sobre las condiciones de vida, la salud y las prácticas sociales de las sociedades antiguas. Para el Baúl de Pesqueira, Arely Quijada. Antes de comenzar con la entrevista, presentaremos la semblanza de nuestra invitada. Silvia Dutrenit es historiadora y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en ciencias sociales por la Flaxo, sede México, profesora investigadora titular del Instituto Mora, Centro Público de Investigación CONACYT. Pertenece a los Sistemas Nacionales de Investigadores de México, nivel 3 y Uruguay, nivel 3, y también integra la Academia Mexicana de Ciencias. Coordina 2 proyectos: Exilios, miradas diversas y el trabajo de los equipos de antropología forense, ENAL, la ruta de acceso al conocimiento de la represión y la violencia política. Hola, sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. El día de hoy les saluda Melissa Cabrera. En esta ocasión nos acompaña la doctora Silvia Dutrenit y estará platicando con nosotros sobre la antropología forense en la historia de América Latina. Doctora Silvia, sea bienvenida. Muchas gracias, qué gusto. Para dar inicio, me gustaría preguntarle, ¿qué es la antropología forense y qué relación tiene la antropología forense en la historia de América Latina? Claro que sí. Fíjate que en los últimos 40 años más o menos, 30 y pico, pero cerca de 40, en América Latina se ha hablado mucho de antropología forense. La antropología forense es una subdisciplina de la antropología biológica o física que estudia la diversidad humana a nivel biológico. En lo práctico busca encontrar diferencias, establecer individualidades. La antropología, los antropólogos forenses no solo buscan y trabajan sobre cadáveres, también trabajan sobre seres vivos. Pero ¿cuál es la importancia de la antropología forense en la historia reciente de América Latina?
La importancia es que está vinculada al campo de los derechos humanos. Y como tú sabes, América Latina ha vivido en las últimas décadas, a pesar de las transiciones a la democracia y los acuerdos de paz en las zonas con conflicto, como Centroamérica, por ejemplo, ha vivido pensando en los crímenes del pasado, en los delitos producidos por los autoritarismos y las dictaduras, delitos que llevan a ser caracterizados como crímenes de lesa humanidad. Esto no solo sucedió en el pasado es un presente, y si pensamos en México y si pensamos en Sonora, donde estamos en este momento, sabemos que los crímenes, los delitos de lesa humanidad se siguen produciendo, y seguramente mientras nosotros hablamos hay un desaparecido más o un ejecutado más. ¿Por qué se empezó a hablar en América Latina y por qué me he dedicado durante muchos años a estudiar los equipos de antropología forense? Más allá de que todos los países no han tenido equipos, pero hay una visión, la visión de los antropólogos forenses y de los equipos que, empezando por el argentino a mediados de los años 80, se constituyeron para buscar, tratar de localizar a los desaparecidos. Es decir, no solo buscar, tratar de localizar e identificar los cuerpos, los restos de aquellas personas víctimas de la represión política entonces, y hacer una devolución a las familias, porque las familias es lo más importante. Las familias son víctimas también. Lo vemos aquí en Sonora. A las madres buscadoras, ellas son también víctimas. Los antropólogos forenses en equipos, que sería lo extraordinario y ha sucedido en América Latina, también en México, hay un equipo de hace casi 10 años que logró constituirse. Antes había equipos, pero no habían logrado formalizarse. Los equipos tienen una característica, se llaman equipos de antropología forense, pero son equipos colectivos, trans e interdisciplinarios, en donde tienes biólogos, arqueólogos, antropólogos físicos, psicólogos que dan acompañamiento a las familias. Y su misión fundamental es una misión humanitaria, es decir, buscar a las víctimas, tratar de encontrarlas, como decía al inicio de que tú me consultabas, tratar de ubicarlas, identificarlas. Es un tema central, la identificación. Sabemos que en México tenemos un problema tremendo, no solo en México, pero en México, dado que el crimen sigue existiendo, no solo porque el desaparecido no se ubicó, porque un desaparecido mientras es desaparecido, no se ubicó y el crimen sigue permanente, pero en el caso de México lo que tenemos son desaparecidos todos los días. El tema es muy grave porque se encuentran restos, pero no hay forma de identificar, no hay instituciones que sean capaces de procesar, y no es un problema de las instituciones, me estoy yendo más allá, es un problema de capacidad y de política para dar lugar a eso. Pero en todo caso los equipos se formaron como equipos y empezó Argentina gracias a Clyde Snow, que lo convocaron los Madres de Plaza de Mayo y la Comisión de la Verdad allá a mediados de los 80, y se formó con estudiantes de antropología. Y fue muy importante además, quiero decirle, aunque me voy un poquito más allá del tema de los equipos, ¿por qué fue importante que el Clyde Snow, que falleció lamentablemente, estuviera? Porque tenía la visión de dónde buscar. Por eso hicieron desde el arranque un gran hallazgo de 350 personas desaparecidas, sus cuerpos, sus restos. Porque uno de los puntos, una de las etapas de los equipos y de los antropólogos en sí, pero pensado de manera colectiva, es que lo primero que hay que hacer es investigar. La investigación previa es muy importante, investigar con la gente cercana, con los familiares, cuándo fue la última vez que los vieron, dónde los vieron, cómo estaban vestidos. Es como la ficha antemortem que se llama. Y a partir de ahí, y de saber cómo fue la represión y los momentos más intensos, insisto, en México podemos hablar de esto cuando pensamos
en los crímenes de los años 70-80, pero sobre todo concentrado en 70, en Atoyac de Álvarez, por ejemplo, que es el lugar de las ausencias, donde hay más de 400 desaparecidos de los 70. Ahí podés conformar una idea, dada la investigación, de por dónde se podría ubicar, buscar. Entonces esa investigación fue buena y ahí fue que determinaron en los cementerios, porque cada estado que reprimió o en México los diferentes grupos del crimen organizado tienen ciertas estrategias de dónde esconder, porque esconder los cuerpos es un trofeo. Mientras no se consiga el cuerpo, mantienen el trofeo. Entonces, ahí en Argentina, solo este dato, ellos fueron, porque Clive Snow dijo, primero a los cementerios, y encontraron las fichas NN de gente ubicada entre el año 76 y 77, y eran muchísimos. Y al exhumarlos, encontraron cuerpos y restos de gente joven menores de 35 años, y ahí ubicaron 350, es decir, la investigación previa y la cabeza para saber hacia dónde, y ese es el trabajo en equipo y en el equipo transdisciplinario, que todavía no lo tenemos así en México, porque para eso, por un lado necesitas equipos independientes, pero necesitas el beneplácito, el apoyo de los estados. A partir de ahí se constituyeron en Chile, en Uruguay, en Perú, que fue muy importante y que colaboró con México en algún momento, inclusive cuando las muertas de Ciudad Juárez, etcétera. Doctora, ¿y cuál es su perspectiva sobre la problemática de desapariciones forzadas en América Latina? Bueno, es un tema que está implantado en nuestra región, no solo en nuestra región, pero en nuestra región de manera preponderante, porque como decía, nosotros tenemos en el arco temporal de la Guerra Fría, tenemos todos los desaparecidos, digamos, de los autoritarismos, de la dictadura, pero también de los conflictos armados. Y en México se sigue con los desaparecidos del crimen organizado. Entonces es un tema que atraviesa, que está implantado en el espacio público, que genera dolor. ¿A todos? No, nunca hay que pensar que a todos como un bloque, que la sociedad es un bloque. No, hay sectores de la sociedad que están sensibilizados frente a la temática. Hay algunos estados, en particular algunos gobiernos, que están más sensibilizados que otros y apoyan con distintas medidas. Nunca son suficientes. Pero es un tema medular, yo siempre digo, es un tema medular, pero no termina siendo central, valga lo que parezca redundancia. Es medular porque es un tema que tiene que ver con la crisis humanitaria y tiene que ver con la represión o la acción de represión estatal o la acción de los grupos del crimen organizado. Pero no es, y si tú escuchás, por ejemplo, muchas veces hablar a algunas madres o hermanas o esposas de desaparecidos, no hay que sorprenderse. Ellas dicen, y digo ellas porque las mujeres cumplen un papel central en todo esto. Yo no sabía del tema de la desaparición. Para mí no existían los desaparecidos hasta que me llegó. Por eso muchas veces se encuentra en sus intervenciones, estoy acostumbrada a ir a foros y demás, por favor, sensibilicen, también les puede llegar a ustedes. Entonces es un tema que atraviesa las sociedades, aunque las sociedades en sí no asumen en su totalidad el drama que se está viviendo. Y pienso en México en particular en este momento. Me parece muy interesante lo que nos está comentando, doctora. Creo que, como dice usted, es un problema que, por ejemplo, aquí en Sonora, sobre las madres buscadoras, o sea, nos afecta a nosotros, pero no solo a nosotros, ni solamente a México, sino a todo el mundo, especialmente en América Latina. ¿Y qué le parece si vamos a una pausa y seguimos platicando del tema? Claro que sí. El tema musical de esta semana se llama No Volveré, a cargo del intérprete Antonio Briviesca, compositor y guitarrista mexicano. Su música aparece en algunas películas mexicanas, aunque casi ninguna da crédito de ella. Entre las pocas referencias acreditadas se encuentra su participación en la película de Martín Corona, en la que acompaña en la guitarra Pedro Infante cantando Paloma Querida.
Activen la campana de notificaciones en redes sociales para que les avise de este y más episodios del Baúl de Pesqueira. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de Miranda Alegría, que lleva por título La antropología forense y la historia. Antropología, huesos y fantasmas que rondan. La antropología social se ha centrado en estudiar las dinámicas de poder y las interacciones humanas en diferentes contextos. Un fenómeno que ha desafiado profundamente esta disciplina es la desaparición forzada. En el México actual, las cifras de desaparecidos nos muestran un escenario con importantes interrogantes sobre la condición humana y los efectos de la violencia en la sociedad. En la época de los 80, América Latina, específicamente Argentina, desarrolló una metodología revolucionaria en la antropología forense para hacer frente a las desapariciones forzadas. Este enfoque buscaba identificar a las víctimas, devolver sus restos a las familias y permitirles procesar el duelo. Además, era una herramienta crucial para la memoria social, ayudando a las sociedades a enfrentar su pasado violento. Sin embargo, la situación en México es distinta, ya que las desapariciones no son un fenómeno del pasado, sino una realidad presente y continua. La desaparición forzada en México es un fenómeno complejo, caracterizado por la participación de múltiples actores, incluyendo organizaciones criminales y sectores del poder político. A diferencia de las dictaduras, donde el Estado era el principal perpetrador, en México el Estado no es el único actor, pero tampoco es visto como un agente capaz de resolver la situación. Este contexto exige un nuevo enfoque de la antropología forense, uno que involucre más directamente a las familias de las víctimas y que pueda hacer visible las nuevas formas de violencia. En México, los familiares de los desaparecidos, en su mayoría mujeres, han jugado un papel crucial al sacar a la luz pública el tema de la desaparición forzada. Sin embargo, la búsqueda de sus seres queridos ha sido una tarea solitaria y a menudo sin resultados. Todo esto cambió con el caso de Ayotzinapa en 2014, cuando la búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos reveló la existencia de fosas clandestinas. Este hallazgo impulsó a más familias a buscar a sus desaparecidos y demostró que es posible encontrar respuestas. En México, donde la violencia y las desapariciones siguen ocurriendo, la antropología forense no solo tiene que identificar cuerpos, sino también servir como un medio para hacer visible la magnitud del problema y ayudar a las familias a encontrar justicia en un sistema que, hasta ahora, ha sido incapaz de proteger. Para el Baúl de Pesqueira, Frida Rodríguez. Regresando con Silvia Dutrenit y el tema La antropología forense en la historia de América Latina, le quisiera preguntar, ¿qué medidas considera necesarias para garantizar la verdad y justicia a las víctimas de desaparición forzada y a sus familias? Bueno, interesante pregunta, debo decirte. Y hay una deuda con todo esto. Si uno piensa históricamente, lo que se demandó siempre por el grupo de familiares, los grupos de familiares, fue la verdad, el esclarecimiento de la situación, esclarecer y reconocer a la vez lo que había pasado, porque también están los grupos que no quieren reconocer, por eso hay memorias encontradas. La memoria es un campo justamente de lucha política entre no pasó y si pasó por algo habrá sido. Lo mismo hoy los desaparecidos en México, ¿en qué habrán estado? Es un poco el discurso. Pero lo primero es reconocer que hay una deuda, que algo pasó. Si lo pienso en las dictaduras, en los autoritarismos, en los conflictos armados. Y si lo pienso en México, es una realidad. Aquí se vive una crisis humanitaria, hay desaparecidos todos los días. Y no son los 20.000 que se dicen por ahí, son más de 120.000, porque también están los que no se animan a denunciar la desaparición de un familiar o de un conocido. ¿Por qué habría que preguntarse? Por terror esencialmente. Entonces se precisan medidas, primero, que se reconozca la situación de violación de los derechos humanos, la situación de víctimas de estos crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, no solo alcanza con reconocer, se deben tomar medidas efectivas para buscar, para esclarecer, para sanar también a los familiares, para resarcir a las víctimas, pero a la vez para sanar a los familiares, porque los familiares viven un duelo que no concluye. Entonces, medidas. ¿Qué son las medidas? Las medidas son instituciones, pero que funcionen. Instituciones de búsqueda que funcionen. Absolutamente, que no sean cascarones vacíos, instituciones que tengan recursos y profesionales, no inventos, y que sea constante, que aprovechen de la información
de las familias, que busquen hacer esas fichas antemortem que yo les comentaba, que es muy importante para ir con algunos datos, pero eso, que las instituciones no sean cascarones vacíos, porque una cosa es el discurso, otra cosa es constituir distintos organismos y otra cosa es que sean efectivos, que tengan los recursos humanos en primer lugar, pero también financieros. La búsqueda cuesta mucho, requiere de muchos recursos. Entonces no alcanza con los discursos, alcanza con la realidad. Por otro lado, la sensibilidad en el discurso, pero en la práctica, de recibir a los familiares todas las veces que ellos necesiten. Estamos trabajando con víctimas que con el camino, con el paso del tiempo, van desapareciendo, van falleciendo, es la lógica de la vida, y queda eso, viven con la angustia y no se concreta. Es más, muchas veces en los discursos se los trata como menores de edad, que están influenciados por algunos conservadores, enemigos del gobierno o de los gobiernos, como si fueran menores de edad que no pudieran pensar. Entonces se precisa eso, y se necesita también espacios de memoria, sitios de memoria verdaderos, que se reconozcan como tales, con actos oficiales, con un discurso que pueda llegar y transmitir desde las escuelas mismas, desde las escuelas primarias, aunque es duro para los niños, transmitir, educar sobre el tema de la violencia y de los crímenes. Y eso hay que hacerlo. Y de alguna manera eso, hay un reconocimiento de las víctimas y hay a la vez un discurso práctico y eficaz de no a la violencia. Entonces creo que estas cosas son muy importantes. Ahora, cuando yo digo y retomo el tema de las instituciones o de los organismos, sean mecanismos, sean comisiones de búsqueda, ahora me refiero estrictamente a México, pero en América Latina, comisiones de la verdad, de la paz, en fin. Un tema importante que nos deja la experiencia de América Latina es que esas instancias no deben de estar vinculadas al poder político. No deben de estar los integrantes, los funcionarios del poder político, jamás integrándolo. Tienen que ser ciudadanos, obviamente profesionales, en fin, pero no pueden estar vinculadas al poder político. No sirven estas instancias si están vinculadas al poder político. Entonces creo que eso hay que tenerlo como dato importante, porque hay que mirar la experiencia latinoamericana, si se quiere, desde México o de México para abajo. Y México, en general, deja mucho que desear hoy, pese a los organismos constituidos, las instituciones armadas, pero como hemos visto en los últimos tiempos, todavía falta mucho por trabajar. Y sobre todo pensando que los familiares son víctimas ellos mismos. Nuestro mayor respeto a esas familias que tienen que salir a cumplir algo que en realidad no es labor de ellas, sino sería la labor del Estado. Por eso en Sonora, mi respeto a las buscadoras, mi mayor respeto, y por otro lado, cuidado, justamente por lo que hacen, son perseguidas, y por eso hoy tenemos madres desaparecidas, madres ejecutadas y lo mismo periodistas. Es decir, todo está dentro de un clima de una violencia que no cesa. Doctora Silvia, le agradecemos mucho que haya atendido a nuestra invitación y haya compartido con nosotros el espacio. Me despido de ustedes hasta un próximo episodio. Muchas gracias, el gusto es mío y el agradecimiento es mío de poder conversar con ustedes y con su público. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a nuestro operador técnico, a nuestro productor y camarógrafo Erubiel Mungaray, a nuestro guionista y a todos los que colaboran en la realización de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana, se despide de ustedes Clara Espinosa y hasta el próximo episodio.
Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.